Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do FIB Conversa. Eu sou Matheus Silva Alves e eu tenho o prazer de receber aqui o uruguaio Alberto Barreix, ele que é consultor fiscal do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Centro Interamericano de Administração Fiscal, e esteve aqui em Lisboa para participar da segunda edição do Fórum Futuro da Tributação, evento que é promovido pelo FIB. Doutor Alberto, muito obrigado, em primeiro lugar, pela gentileza de nos atender e de falar com o FIB. Discutimos aqui no fórum o imposto de renda mínimo global. Sim, senhor. Né? E eu queria que o senhor desse um panorama. Quais são os maiores obstáculos para que ele se torne algo real, viável? Estamos en un periodo de transición. ¿Por qué? Básicamente porque así como el intercambio de información tuvo su proceso, y más en un proceso cambiante, estamos en un proceso de learning by doing. Si usted solamente si está en tributaria sabe que cuando empezó el proceso de información, que además requiere cambios de legislación, etcétera, etcétera, primero le decían, usted si no lo pongo en la lista negra, y la lista negra puede traer consecuencias, que la OECD, que la Unión Europea, si yo estoy en la lista negra de la OECD, me cobre en mis importaciones o en mis exportaciones, me pida más documentación y todo ese tipo de cosas, o Estados Unidos, que si yo no le daba la información me iban a retener cuando los giros pasasen por Estados Unidos. Requieren cierto, no hay una... Difícil tener una organización internacional que pueda entrar como la de comercio, que hoy, digamos, ya estamos en otro juego. Entonces, ¿qué sucede? Es todo un proceso de negociación política que lleva tiempo y que lleva fenómenos de crisis para poder hacer. Entonces, hoy ya usted tiene 55 países que lo aprobaron, pero son en su mayoría Europa, algunos países muy desarrollados, de Australia y Oceanía, y algunos países pero tiene 3 economías enormes que todavía no están, en particular Estados Unidos. Estados Unidos, sin embargo, como es el último país que llegó a cobrar territorialidad en empresas, Europa lo tiene prácticamente todo, territorialidad. Estados Unidos antes cobraba todo y le daba el crédito. Y tiene algún problema Estados Unidos, no con eso, no que usted cobre, pero con que le cobren a él si no llega el impuesto, amén de problemas que tiene que de repente sus empresas nuevas no llegan al 15%, no lo está poniendo. Entonces, lo que precisamos es lograr un estándar y una negociación para que todos más o menos lo pongamos. El impuesto es facilísimo, mucho más complicado es un tratado tributario, mucho más complicado es un precio de transferencia. Acá es sencillo, pero se requiere que todos tengamos un estándar común y una voluntad de cumplir con el impuesto mínimo. Que le aviso, para los países en desarrollo también tienen su argumento y dicen, señores, yo uso este impuesto porque más o menos, ahora ha cambiado el mundo, ¿no? Pero yo tenía aranceles ya negociados. Vamos a poner un país centroamericano. Los aranceles están negociados, ya tiene convenio con Estados Unidos y con la Unión Europea, que es no es como Sudamérica, que tiene mucho, en particular con el sudeste asiático, con China, pero también con otros. Ellos dependen de eso. Entonces, ¿qué sucede? Ellos, cuando van a competir por quién se pone, ¿no? Ellos no tienen la infraestructura educativa, social, la infraestructura física, inclusive cierta estabilidad macroeconómica que puede venir a Portugal. Sí. Y además no tienen ese poder de estar protegidos por la Unión Europea. Son países que no tienen esa protección. Entonces, compensan con dar el impuesto a la renta. O sea que tiene un efecto. La pregunta es que muchas veces las empresas abusan de eso y tienen pingo de ganancias y no pagan. Y no siempre son empresas multinacionales. A veces son empresas nacionales que se van a las zonas francas o que abusan de los beneficios. El impuesto mínimo, si yo lo generalizo, y digo, bueno, obviamente no lo voy a poner para 30.000 euros, pero si yo lo generalizo a 10 millones de euros para algunos países, para 50 para otros, voy a ser más justo. Porque recuerde, si yo cobro las de 750 millones, puede que usted tenga
en ciertos países una multinacional que sí factura los 750 y que le voy a aplicar el mínimo. Pero de repente tiene una empresa que vende solamente entre España y Portugal y no vende. No le voy a decir, y vamos a pasar el aviso porque mi mujer es valenciana, Mercadona. Mercadona pasa los 750. Pero yo puedo tener una empresa de venta de jamones que vendo 200 millones de euros y no estoy. Y estoy seguro que cualquier juego de ilusión que puede hacer la exitosísima Mercadona o cualquiera de los supermercados ingleses o alemanes, para no tener problemas, lo puede hacer esa empresa pequeña que vende jamón, que no es tan pequeña, tiene 200 millones. Entonces, hay una serie de problemas por resolver, pero lo que precisamos es una voluntad política para decir, contribuyamos, y contribuyamos todos. Y el impuesto a la renta, porque si no va a ser políticamente imposible seguir subiendo el impuesto a la renta personal, seguir subiendo las contribuciones a la seguridad social, seguir subiendo el IVA, seguir subiendo los selectivos, bueno, ahora están los autos eléctricos, a la gasolina, y que las grandes empresas no paguen nada. Não sei se me expliquei. Sim, perfeitamente. E para encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre legislação trabalhista. Gente, é importante lembrar, o Brasil tem uma legislação trabalhista bastante protecionista. Sim. Embora esteja em processo de mudança. Sim. Aos poucos, o senhor sabe. E isso nos leva a pensar o seguinte, qual o futuro da legislação trabalhista? Não só no Brasil, o Brasil é só um exemplo, mas no mundo inteiro, se é que há algum futuro. No se pregunte del futuro. Digamos, hay varios temas cuando yo tengo legislación trabalhista, que es la protección de los derechos, la protección del individuo, su derecho al descanso, su derecho a hacer pago, su derecho a que lo respeten cuando le dan el... Olvidemos toda esa parte regulatoria. Vayamos a la parte que me concierne a mí. Yo no soy y para nada un experto en seguridad social, pero sí manejo la macrofiscal. Y hay una cosa que usted no hable de qué voy a hacer con la legislación laboral. La regulatoria yo se la dejo aparte. Si hay que darle libertad, si los niños no pueden trabajar antes de los 16 años, that's not my problem. Yo no puedo decir. Lo que sí le voy a decir que el problema es las pensiones. En el mundo del futuro estamos viviendo 20, 25 años después de que nos jubilamos y no se aporta lo suficiente. Y los esquemas de pensiones públicos han sido un Ponzi. Aún algunos de estos públicos que no son estatales. Hay cajas profesionales, digamos, atendidos por sus propios dueños, se la gastan sus propios dueños, porque la plata no es de uno, ¿no? Es el viejo Milton Friedman. Yo soy de Harvard, pero respeto mucho a Friedman. Dice que no hay nada mejor que gastarse la plata en otros de otro, ¿no? Entonces, porque ahí no hay límite ni control, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo que uno se tiene que pensar es cómo voy a dar la seguridad en un mundo de futuro donde voy a tener enormes gastos de pensiones, porque voy a tener que mantener al individuo vivo 20 años, y además, y es mi caso, yo soy un enfermo oncológico, con enormes gastos de salud. Entonces, es importante que tengamos, y en un momento donde en particular muchos trabajos de la automación van a desaparecer. De repente los taxis desaparecen y los Uber desaparecen, porque si viene, como desaparecieron los cajeros, hoy usted va a un supermercado y hay 2 cajeros y el resto lo hace usted. Y así van desapareciendo un montón de las secretarias. Antes había muchísimas secretarias para un individuo, hoy hay una secretaria para varios individuos en varios lugares. Entonces, el problema que uno va a tener es que hay que financiar ese futuro. Hay países que no recaudan nada. Brasil recauda 8 puntos, Uruguay recauda 10 puntos. El sur de Sudamérica, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, recaudamos mucho de seguridad social. Y después tiene Panamá, porque tenía un sistema muy americano, y Costa Rica, y un poquito Colombia. Los demás no está cubierto. Hay países en América Latina que el 50% de la población no cobra. Y hay países que tenemos el 90 o entre el 80 y el 90, entre ellos Brasil. Entonces, y ni hablar de la Unión Europea. Entonces el problema es, piense, no sé si vio mi slide, recaudan de seguridad social en el África 2 puntos y van a crecer salvajemente. Claro, tiene un ejército de nueva gente, pero
hay que tener cuidado cómo vamos a financiar y hay que empezar ya. Y ese esfuerzo tiene que incluir todos los instrumentos que nosotros podamos. Darle al individuo la posibilidad de que tenga un ahorro personal. Que no, yo creo que las pensiones públicas, que al final terminan en topes, es bueno que haya un ahorro privado que sea protegido, ¿no? que sea manejado profesionalmente, pero que uno pueda tener su propia... Es lo que hacían los viejos antes, se compraban inmuebles, pero algo que puede ser manejado por el Estado, pero tiene que ser individual. La otra, creo que también, y ya está pasando en muchos casos, está financiado por el IVA. En muchos casos las jubilaciones que son deficitarias, ¿no?, están financiadas por impuestos generales. Y no solo en Europa, en Uruguay, en Chile, ¿no?, en Brasil. O sea, hay un déficit de las pensiones públicas y de las pensiones públicas bastante grande. Y de las pensiones privadas que es financiada con impuestos. Quizá en el mundo del futuro capaz que tengamos que poner, cuando pongamos un IVA con devolución, subir un puntito más y que vaya a menos consumo y una pequeña parte para financiar. La crisis la hemos tenido también porque los intereses han estado muy bajos y no generamos. Ahora que los intereses están al 5%, crece más, el ahorro rinde más. Pero en el mundo del futuro eso no se va a poder sostener porque los países están muy endeudados y no van a poder pagar esa enorme tasa de interés. En conclusión, ese es un problema que viene y es muy grande. Tenemos una baja de natalidad, sobre todo en el mundo, sacando el África, sí, y sacando Israel y algunos países de Centroasia y todo lo demás. Vamos a tener pocos individuos aportando y una vejez muy larga. Si no tomamos eso ya y lo hacemos con un verdadero ahorro, no un esquema Ponzi donde nos gastamos ahora la plata de los que se van a jubilar dentro de muchos años, vamos a estar en serísimos problemas. Súmele al problema demográfico y al problema institucional el problema de la IA, que va a sustituir en especial los trabajos de bajo nivel, que no van a llegar a aportes, que va a haber que sostenerlo antes que se jubilen. Una suerte de renta básica, pero no universal, sino va a ser para un porcentaje de la población que no va a tener una vida de mínimos decentes. Entonces, el problema de la seguridad social no es de mañana, es de hoy. Y hay que buscarle solución. Solo le terminaría con esto. Tenemos un problema. Yo sé que siempre lo fiscal llega al final. Quiebran los bancos, salva el Estado. Quiebran las empresas, salva el Estado. La fiscalidad es la soberanía de último, porque usted ya la entregó, ¿no? Portugal no puede ponerme una tarifa, no le puede enojar con Brasil o con Uruguay o con China y no le puedo poner una tarifa. Hay que ir a negociarla a Bruselas. Entonces, todos hemos negociado de alguna manera ciertas normas. Hoy se están cambiando, Trump las está cambiando, no siempre con acuerdos, pero tenemos unas normas comerciales. Tenemos unas normas para entrar en el mercado internacional que se reflejan en el premio país. Mañana ustedes tienen muchos déficits, les va a subir el premio para prestar a las empresas y al Estado portugués. Y lo mismo con Argentina, lo ve porque está todos los días que sube y baja el premio país, y hay otros países que lo asigna el mercado. El mercado no siempre asigna perfectamente, ¿eh? Sepamos que se equivoca y mucho. ¿Ah? Y si no, vea lo que fue la crisis bancaria, ¿no? Donde sí, las calificadoras le habían dado premio a todo el mundo y todo el mundo se quebró. Entonces, usted tiene ese fenómeno, pero a nivel impositivo, o sea que la parte fiscal llega siempre tarde, no los impuestos, el hacerse cargo de ese quiebre. Y nosotros estamos trabajando en un 80% con impuestos muy viejos. El impuesto a la renta intelectualmente nació con Napoleón. Cuando Napoleón cierra a Gran Bretaña se le acaba las importaciones, el impuesto a importaciones, le queda los impuestos a la propiedad y tiene que poner el impuesto a la renta. Después lo cambia
después Inglaterra lo vuelve a poner, se pone en Estados Unidos con la guerra de la... Un impuesto siempre vinculado al conflicto. En Estados Unidos, cuando se hacen los con law, también se bajan los aranceles para que entre digamos, el trigo del mundo a Inglaterra, y porque había muchos riots, pues estaba carísimo el trigo, porque obviamente Inglaterra no es un gran productor agrícola, ¿no? Y también se pone y después se saca. Es un impuesto que empieza realmente, es un impuesto muy sajón en Estados Unidos y en Inglaterra, y se pone al principio de 1900, pero se masifica durante la guerra, ¿no? Franklin Delano Roosevelt, todo Estados Unidos no estaba totalmente electrificado y ya le cobraba el 60% de la población, le daba seguridad social, 50% de renta. Usted toma la seguridad social, nace con Bismarck. El príncipe Bismarck, unificador de Alemania, lo pone porque había tenido la guerra con Dinamarca, la guerra con Austria y la guerra con Francia. Tenía muchos y pone, le vamos a dar unos pesos a los soldados que están desocupados y muchos de ellos lesionados. Y después va pasando y también con la Europa después de la guerra empieza a tener el fenómeno de salud y pensiones. El IVA nace en 1920 en Alemania, pero se masifica en 1950. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Todos los impuestos que nosotros hemos desarrollado, los desarrollamos en el siglo XX, con una estructura parecida a la que estamos hablando antes de la digitalización, con problemas del impuesto mínimo que son prácticamente anteriores a la digitalización. Entonces tenemos un problema intelectual serio. Estamos trabajando en el siglo XXI con impuestos que realmente fueron pensados para una revolución industrial. O sea, avanza la inteligencia artificial, pero ¿y la creatividad nuestra dónde está? A nivel fiscal somos residuales. Ya vendrá alguien, ¿no? Me hubiera gustado ser y me hubiera gustado verlo, aunque sea, que invente un impuesto adaptado a las nuevas realidades de baja demográfica, de inteligencia artificial, y Dios quiera, de una racionalidad de coordinación. Yo no digo que no haya competencia, pero de cierta coordenação a nível internacional. Perfeito. Doutor Alberto, eu agradeço muitíssimo pela sua gentileza, pela aula. Foi um prazer. Disculpe que me extendi, pero... Mas foi um prazer imenso conversar com o senhor. Nós ficamos por aqui e eu vejo vocês na próxima edição do FIB Conversa.